Bueno, pues muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Cindy Salvador y es para mí un verdadero agrado darles la bienvenida a este webinar denominado Daños Estructurales y de Mantenimiento del Palacio Nacional de la Cultura, el cual será impartido por el doctor Rodolfo Hermosilla. Previo a iniciar, quisiera presentarles un resumen de su hoja de vida. El doctor Rodolfo Hermosilla es graduado de la Universidad de San Carlos de Guatemala en Ingeniería Civil e Ingeniería Industrial. Tiene posgrados de la Universidad de Harvard en Mecánica de Suelos y Administración de Empresas. La Sociedad Americana de Ingenieros Civiles en el 2012 le otorgó un doctorado en Ingeniería Geotécnica. En el 2014, la Academia Nacional de Ingenieros Forenses de Estados Unidos le otorgó el doctorado en Ingeniería Forense. Fue decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Rafael Landívar del año 1972 al año 1978. Es catedrático en varias universidades de Guatemala, Honduras y Estados Unidos, en las áreas de administración, mercadeo, finanzas, contabilidad, ingeniería civil, forense e industrial. Es miembro de varias asociaciones técnicas a nivel mundial. De igual forma, particularmente en esta ocasión, queremos agradecerle a nuestro miembro corporativo platino, Cementos Progreso y Mixto Listo, puesto que este webinar es posible llevarlo a cabo gracias a su apoyo. Quiero mencionar que a lo largo de la presentación ustedes podrán ir formulando sus preguntas por medio del espacio de preguntas y respuestas que se encuentra en su barra de comandos y estas serán respondidas al finalizar la misma. Sin más preámbulo, agradecemos nuevamente su presencia y dejo el espacio al doctor Rodolfo Hermosilla. Bueno, muy buenas tardes. Continuando con las pláticas que hemos iniciado desde noviembre del año pasado sobre el Palacio Nacional de la Cultura y pláticas que se continuaron en el mes de febrero en el Instituto de Cemento en concreto, y la última que fue un webinar parecido a este que hicimos el 29 de junio, donde hablamos en esa oportunidad sobre la ingeniería conceptual básica y de detalle del Palacio Nacional de la Cultura. Ingeniero. Ahora estamos tratando, vamos a tratar un poco sobre el tema de los daños estructurales y de mantenimiento del palacio. Pues como les decía a ustedes, este es un tema que se ha convertido muy interesante porque hay muchas dudas en cómo y cómo se construyó el Palacio Nacional de la Cultura. Yo en este voy a tratar brevemente de hablar un poquito sobre el palacio y sobre todo quiero decirles a ustedes que la posibilidad de haber hecho esta presentación, pues tenemos que darles su agradecimiento completo al exministro de Cultura, el doctor José Luis Chea Urruela, a la viceministra de Cultura y de Recreación, la licenciada Gladys Parada, y al presidente de Guatemala, Jimmy Morales, que en lo que es mi conocimiento y de lo que yo sé, es el de los pocos o tal vez el único presidente que le demostró interés al Palacio para tratar de resolver algunas de las situaciones que no estaban bien hechas. Y naturalmente la contribución de la información y colaboración que recibí de la familia Pérez de León y de la familia Riera, que me aportaron documentos, fotografías y cosas que yo que no se podía tener acceso. Y en esto tengo que decirles que si no hubiera sido por el doctor Chea y la licenciada Parada, no hubiéramos podido, o yo personalmente no hubiera tenido acceso a los documentos que logré mostrar. Inicio tal vez con una de las fotografías que para mí es más impactante y es la del día de la inauguración del Palacio Nacional, el 10 de noviembre de 1943, que se hizo primero con las bases de diseño en 1932, y el general Ubico ya en 1937, ya aburrido, entonces dio la orden de que tenía que hacerse. ¿Y por qué se inauguró el 10 de noviembre de 1943? Porque
era el cumpleaños del general Puerto Rico y esa vez la celebración que se tenía. ¿Quiénes realmente los artífices de esto? Fue naturalmente que el ingeniero arquitecto Rafael Pérez de León, el diseñador, y el ingeniero y arquitecto Enrique Piera, que también fue un diseñador en una parte estructural, la otra en la parte arquitectónica. Ambos con historia de estudio en Europa, y el ingeniero Pérez de León estudió en la École de Génie Civil, el ingeniero Herrera en la École de Travaux Publics. Ambos después estudiaron la parte de arquitectura en la École Supérieure des Arts Décoratifs en París, Francia. Yo puedo decirles que tuve el privilegio de conocer a ambos dos en ese tiempo, si eran unas personas de un gran respeto. Algunos de ustedes que llegan tal vez a mi edad se recuerdan que Rafa Pérez de León era el diseñador, el dueño de un hotel en Antigua en Guatemala que se llamaba La Posada de Lenque, precioso. Miremos entonces aquí un poquito de lo que era el Palacio Nacional. Cómo pues tengo que hablar de esto, porque si no hablo de un poquito de esta parte, entonces cuando lleguemos al otro no vamos a poder comprender qué pasó. Para mí ha sido una joya de la arquitectura y una joya de la ingeniería. Y esto fue basado en el Palacio del Conde de Monterrey en Salamanca. Y esto es porque el general Ubico también estudió en Europa. Y el general conoció fuera de esto y tenía una idea de lo que él quería que se hiciera, pero le llevó tiempo el diseño hasta que lograron. Algunos no saben, pero ¿por qué se llama el Palacio Verde? Porque el color verde era el color favorito del general Ubico. Y entonces los estudiantes universitarios, en la primera huelga de Dolores de 1944, le pusieron el guacamolón. El palacio en ese tiempo tuvo el costo de un 2.8 millones de dólares. Esa es una foto de donde ustedes ven lo que es el Palacio del Conde de Monterrey, y naturalmente toda la parte frontal pues no tiene ninguna similitud, pero sí hay alguna similitud en las torres extremas del palacio, donde ustedes pueden ver esta parte muy parecida, no es igual, parecida, y el tercer nivel también tiene cierta particularidad, aunque el tercer nivel del palacio es abierto, en este estaba todo cerrado. Entonces hay cierta similitud en lo que es la fachada, y naturalmente ya a la hora de haber hecho el diseño no es completamente igual, porque decidieron que las torres eran unos módulos salientes con la parte central del palacio de la forma que ustedes ven. ¿Cómo apareció en este cuento? El día 14 de junio del 2017, el sismo de San Anastasio, que en esa época, también les cuento que se identificaban los sismos no por la fecha ni por la magnitud, sino que se identificaban los terremotos y todo por el día del santo que era. Y el 14 de junio es el día de San Anastasio, en el 2017. Y cuando fue el terremoto de Guatemala, el 4 de febrero, fue en 1976, que se le llamaba San Gilberto. Y a raíz de esto, entonces apareció un artículo en la prensa libre comunitaria, donde decía: el sismo de 6.7 grados que afectó el país causó daños en el Palacio Nacional de la Cultura. Eso indica que ellos ya miraban algunas grietas. Pero en 1976, el 4 de febrero, el presidente de Guatemala era el general Cela Huelva García, y él el jueves 6 me llamó para que le hiciera el favor de darle una revisada al Palacio Nacional, sobre todo la estructura, a lo cual lo hice el sábado 8,
por las razones de cargar en la hermandad de Dios de Gustavo Santo Domingo, pues éramos conocidos y al cual yo hice una revisión del Palacio Nacional. Esa vez yo no encontré daños estructurales en esa oportunidad, sino que lo que había era un poco que había en los pasillos, y a los muchachos, pues naturalmente, que me acompañaron, les pedí que se dieran una barridita para eso. Eso apareció después como un informe por parte del gobierno de la República, donde se habían observado fisuras en los salones de recepciones, principalmente cerca de la cúpula, y sobre una sección de vitrales. Se lo había catalogado como posibles daños severos por los expertos, la supervisión, también la unión de las entidades de tránsito. Esto es porque la cultura fue concebido, es decir, arquitectónicamente e ingenierilmente, fue concebido como tres módulos. Existe un módulo central y existe el módulo poniente y el módulo oriente, los cuales están separados por una junta de construcción. Y la junta de construcción está aquí estipulada. En esta la pueden ver ustedes, cómo ellos concibieron hacer estos elementos estructurales con de una vez la separación para evitar problemas. Sin embargo, esto también lo vio en el 76, porque esta es realmente un tapajunta, y el tapajunta está, lo pegaron los quienes fueron de ambos lados, entonces no le permitieron que hubiera movimiento a la hora del sismo, pero esto en ningún momento representaba un daño estructural. ¿Cómo fue construido el Palacio Nacional? Les pongo esto porque es importante que ustedes lo digan. Allá llegaron conmigo algunos profesionales de la ingeniería y de la arquitectura a contarme que el Palacio Nacional había sido construido con adobe, a lo cual yo les agradecí mucho que llegaran por allá y que íbamos a tomar en cuenta su opinión, pero yo ya tenía conocimiento de esto, cómo está. La estructura es lo que se conoce como una mampostería reforzada de concreto, donde las columnas y las vigas están formuladas en una situación diferente y sin ningún el ladrillo era de Inmaco, naturalmente era la fábrica de Inmaco, y en ese tiempo se usaba el ladrillo tayuyo y formaban entonces unos muros completamente monolíticos, los cuales son sumamente resistentes para los problemas sísmicos. Miren ustedes, pues, la cantidad de hierro que llevaban esos eventos y cómo iban formándose y cómo iban armando el mundo. Una mezcladora de concreto, cómo desde el tiempo hacían las mezclas de concreto y cómo entonces podían trabajar esto. Entonces, cuando yo vi esto y cuando yo hablé con la reunión que tuvimos con el le hice saber que las juntas, tapajuntas estaban bien colocadas en algunos lados, que en otros lados se habían desprendido y se habían caído, y que por consiguiente, pues había nada más necesidad de reponerlas y una revisión diciéndole que realmente los problemas del Palacio Nacional en una de las partes no eran de falta estructural, sino que tenían otras situaciones. Vean ustedes cómo concibieron ellos la Junta de Construcción, habiendo hecho esa división. Es decir, si les anticipo que el Palacio Nacional, toda su parte es fachaleta. Los mandaron a hacer una fachaleta a un lugar y todos estos miembros son prácticamente fachaleteados de la estructura. Entonces ya se imaginan ustedes la cantidad de moldes que tuvieron que hacer para hacer este proyecto. Se llevó 4 años, llevó 7 años prácticamente la construcción del Palacio Nacional. Cuando yo llegué, entonces comencé a ver
qué era lo que estaba sucediendo. Entonces salía al exterior a ver los problemas que se miraban en la fachada del palacio, en una serie de grietas que para algunos eran estructurales, porque no conocían naturalmente que la fachada estaba unida a la estructura de mampostería revoltada. Y entonces, viendo esto, comencé a ver realmente que esa humedad que había, de dónde era, de dónde podía aparecer. Vean ustedes, por ejemplo, aquí, la parte del palacio, la parte exterior, el extremo izquierdo, la torre izquierda del palacio, como se mira su fachada, la cual están tratando de reparar en la actualidad. Sin embargo, la mayoría de nosotros tenemos otro concepto de lo que es el Palacio Nacional y el concepto de cómo está el Palacio Nacional. ¿Y por qué se lo digo? Porque ustedes están acostumbrados a ver esto. El palacio está nítidamente en su parte interior, tiene los pisos, no se les mira problemas, ¿ya? No, están perfectamente mantenidos en un régimen en un mantenimiento que hacen prácticamente diario. Vean ustedes la nitidez en que se encuentran cada uno, la limpieza que tienen, todas estas partes de bronce se fueron mandados a hacer en moldes en ese tiempo, y lo que para hoy costaría volver a realizar el trabajo. La obra es una obra monumental, es una obra de arquitectura donde vienen a visitar mucha gente. Por ejemplo, miren esta parte, la parte del ingreso al palacio, en la parte de derecha, izquierda de ella, donde está una fuente y todos los pisos están nítidamente colocados, prácticamente casi no tienen ninguna grieta ni ningún problema. Entonces, mi preocupación era decir, bueno, miren qué belleza, cómo está el palacio así, pero ¿por qué hay ciertos problemas que no se han detectado en la autoridad? La realidad es que uno cuando llega pues solo va a ver esto y no ve lo demás. Lo que pasa también en muchas edificaciones y en muchas que uno solo va a los ambientes pero no sabe qué está sucediendo en el otro lado. Entonces, cuando ya subimos a la terraza, entonces comencé a ver yo que habían humedades fuertes en la parte de la terraza y sobre todo en el piso donde estaba colocado. Y averiguando qué pasaba, el Palacio Nacional fue exactamente lo mismo que hicieron con el Puente Belice. Gobierno que llegaba le echaba al Puente Belice una capa de asfalto más. Y entonces con la capa de asfalto más ellos pensaban que estaban resolviendo el problema y no estaban resolviendo el problema porque la causa era totalmente distinta. Entonces aquí en el Palacio hicieron exactamente lo mismo. Ahí hay fácil 8 capas de impermeabilización, de las cuales no han funcionado las capas de impermeabilización. No es por la impermeabilización, es porque el problema es definitivamente otra situación que puede pasar en cualquier edificio en Guatemala, que puede pasar en cualquier construcción en Guatemala y que hay que tener uno cuidado de verlo. Miren, por ejemplo, yo les cuento que aquí las bajadas de agua del Palacio Nacional están pegadas en los extremos, digamos, de la construcción. Entonces, aquí van las bajadas de agua. ¿Ok? Entonces, esa es que las pendientes van para allá, pero las bajadas de agua se vieron prácticamente un problema. Para el terremoto del 76, nosotros construíamos con tubería de hierro fundido. La tubería de hierro fundido era totalmente rígida. Entonces, con cualquier movimiento se agrietaba. Y en este caso se agrietaban, digamos, donde la losa unía la bajada
ahí se producía una grieta y esa grieta en la bajada, el agua venía, se salía y entonces hacía la humedad. Esto es típico en bastantes edificios vieron y en todos los edificios que se construyeron en este tiempo tienen el mismo problema. El Palacio de la Policía Nacional tiene el mismo problema. El Correo también, la Hemeroteca también. Todos los edificios que fueron construidos en los 50, inclusive edificios que nosotros construimos en los 60, 70, hubo que decidir qué se hacía para resolver el problema de las bajadas o cambiar las bajadas completas por una tubería distinta. Pues miren, por ejemplo, ustedes aquí, aunque las pendientes están complicadas, pero eso es realmente lo que acontecía allá. Y esa humedad se representaba también en todos los muros, haciéndole daño a la estructura de los muros en ese sentido. El restaurador, el arquitecto Estrada, el arquitecto René Barrios, que era el administrador del palacio, y estábamos viendo realmente cómo puede resolver este problema. Miren, por ejemplo, aquí, cómo está el palacio. Esta es parte de lo que se estaba acumulando de agua y esto ha sido suficiente por los años que el palacio tiene de construirse, ¿no? Tomado en cuenta los problemas que pueden causarse posteriormente a esto. En esta, por ejemplo, vengo a ver yo que no hay, que la bajada de agua que está aquí está quebrada en la parte de abajo, donde está realmente la rotura. Esa rotura ha hecho que la humedad nos ataque en todas las partes y habría que entonces decidir. Pero eso no es solo en esa parte, sino que, por ejemplo, nosotros hicimos una recomendación de encaminar los problemas que lograron y han logrado contener las humedades en el edificio del Palacio Nacional. Sin embargo, no se ha logrado desarrollar en otros de los edificios que hay. Y, por ejemplo, en los extremos del palacio, en la torre, al norponiente del oriente del palacio, se encuentran situaciones como esta, donde la humedad se acumula, esa humedad ha dañado y ha comenzado a dañar naturalmente la parte estructural de esos muros. Y eso es algo que hablamos para poder tratar de resolver y bueno. Entonces, por ejemplo, miren ustedes la humedad que hay aquí. Esa humedad no solo se queda ahí, sino que esa humedad se representa también en las bonillas del palacio, en la parte de abajo, porque la acumulación. ¿Y qué pasa? La pachaleta es un material que se hizo como hacer block, y entonces es un material poroso, y al haber porosidad, la humedad se entra dentro de ella y poco a poco va destruyendo al cabo de los años en esta parte. Ustedes pueden ver, por ejemplo, ya pinturas en esta parte del lado izquierdo, pueden ver que aquí ya se había hecho una reparación a esto y entonces hay una serie de pinturas y grietas en la parte central. La pachaleta, naturalmente, que cuando la hicieron conformando una estructura de acero para su resistencia y el tamaño que era. Pero al cabo del tiempo, naturalmente que la constitución de la pachaleta no ha resistido la acumulación de agua que ha habido y ha ido saliendo hacia el exterior. Porque ¿qué pasa con la humedad? La humedad busca salir, la humedad no busca irse hacia adentro, sino busca hacia dónde. Entonces ya se miran en muchos de las pachaletas la forma como estaba la estructuración de la misma. En esta, por ejemplo, en esta
cuento de aquí, de la bajada de agua, cómo se nos representó a nosotros. Se nos representó naturalmente aquí, en la parte de abajo, la humedad del agua y la bajada de agua crió humedad y entonces crió naturalmente todo este tipo de grietas que hay en la pachaleta de esa parte, la cual iniciaron naturalmente su reparación, todo eso. Eh, eh, por eso es que vemos entonces ahora, en la parte donde es la parte exterior, que es realmente lo que yo he llegado a la conclusión, que la parte exterior no era visible para las personas que ocupaban ahí. Y entonces todos los pachaletas se hicieron con sus moldes, todos tienen perfectamente su acero de repuesto. Y entonces ese acero de repuesto con el tiempo se ha ido oxidando y oxidando y oxidando hasta que ustedes logran ver cómo el deterioro de esto sucede. Y esto puede suceder en cualquier caso, en cualquier caso. Miren, por ejemplo, aquí, ya un desprendimiento totalmente en una esquina de la parte de la pañaleta. Pero vean ustedes cómo ellos habían concebido el armar las cornisas donde el acero iba a lo largo de todo esto. Ese acero, ese acero que va ahí, lo que hace es que está anclado a los muros de mampostería remolcada. Y así es como se detiene toda la pañaleta que hay en el palacio. Pero vean ustedes aquí ya, también en la parte más abajo, todo esto está totalmente armado con acero de repuesto en todos lados. Sin embargo, la humedad ha sido terrible, tétrica, y ha dañado considerablemente el palacio. Vean, por ejemplo, la esquina esta, donde se ve esto, es importante considerar el hecho de cómo se ha ido. En esta oportunidad se habló de posar el acero de refuerzo, aplicarle un epóxico para que ya no continuara su oxidación, y en algunos lados se ha ido haciendo, se ha ido manteniendo y aplicándole para tratar de restaurar el palacio en la forma como se conocía anteriormente. Vean ustedes, por ejemplo, aquí, una de las cornisas de la esquina del palacio está totalmente. Entonces, digamos, estructuralmente, la pachaleta ha fallado. La pachaleta ya falló, porque ya no cumple su función completa. Entonces ya existe un fallo estructural. Y ese fallo estructural es única y exclusivamente en la parte de la pañaleta. La estructura del Palacio Nacional no está afectada. Igual son los demás edificios que se construyeron en ese tiempo, tienen la misma situación. El edificio de correos está igual, el edificio de la policía, pues ellos lograron encamisar las bajadas de agua para evitar la humedad y la hemeroteca. La hemeroteca tiene problemas, la tipografía nacional, aparecen una gran cantidad de humedades de las cuales uno debe de ir tomando en cuenta. Vean ustedes, por ejemplo, ya esto y algunas situaciones que ya se han presentado, pero cómo se va deteriorando, donde la humedad va pasando. Y es que existe algo, pues el agua corre por donde quiere. El agua no es un elemento que uno puede controlar, sino que ellos, donde encuentran por dónde pasar, por ahí se meten un problema. Vengo de estas fotos, puedo decirles que probablemente unas 700, 800 a toda la vuelta del palacio, y ha sido el mismo patrón más o menos que se ha encontrado
O sea, que es algo que se consideró, que se pidió y se les dijo que lo más importante es resolver. Y en el momento actual, ellos están reparando la parte de afuera, pero no están resolviendo la causa que está llevando a las consecuencias. Y eso es una de las preocupaciones que hay, porque esto va a continuar siguiendo de la misma forma si no es que hagamos eso. Miren, por ejemplo, ahí está el armado totalmente de una pañaleta completa, pero el acero de repuesto totalmente oxidado. Y el óxido, entonces, naturalmente, lo que ha hecho es que se desprenda toda este recubrimiento que había, en primer lugar, recubrimiento de la pañaleta en sí, y de ahí el recubrimiento del terminado o acabado que le echaron a la pañaleta. En casi todos los lugares que se miran, una parte donde se puede analizar y ver, habría que ir considerando, ir trabajando espacio por espacio, lugar por lugar, tal y como lo están haciendo allá ahora, para tratar de solventar toda la fachada que se mira desagradable. Miren aquí, por ejemplo, esto es prácticamente un deterioro de esto, o sea, lugares donde ya falló prácticamente la macaleta. Este es un fallo estructural de la macaleta y se ha desprendido en las esquinas. Guatemala tiene una infinidad de situaciones, de cosas que yo considero que vale la pena que los desarrolladores inmobiliarios, para evitar que esto les pueda pasar en sus edificaciones, creo que sería conveniente que pensaran en tener unos programas preventivos. El Palacio Nacional no tiene un programa preventivo. El programa preventivo es una actividad programada independiente de la condición de un elemento de la ejecución para evitar daños de mi consecuencia. Por ejemplo, los elevadores. Los elevadores yo los vi allá, que les daban mantenimiento cada vez que ya no funcionaba. Era un rato, entonces les daban mantenimiento. ¿Okay? Por ejemplo, yo vivo en un edificio, aquí el 27 de cada mes vienen a hacerle un mantenimiento a los elevadores. Todos los lunes en la mañana tienen que arrancar la planta de emergencia y ponerla a funcionar 2 horas. Cada 6 meses se manda a hacer análisis de agua de pozo. Cada 6 meses se lavan los depósitos de agua. Eso es parte de lo que viene de un planteamiento preventivo. Claro está que ellos sí tienen un preventivo, pero no es realmente para la estructura, sino que ellos tienen un mantenimiento preventivo donde tienen a personas barriendo, trapeando, limpiando, puliendo, etcétera, etcétera. Eso es lo que se necesita. En muchos de los edificios de Guatemala, yo les recomiendo que hagan esto para evitar que vean los daños que pueden tener. El predictivo es la actividad para prever cuando un daño está a punto de producirse. Por ejemplo, uno llega a un lugar de que tienen una formaleta para tal cosa y les hace saber que se van a caer, o están abriendo una zanja en un lugar y ustedes miran cómo la tierra está haciendo una grieta y esa tierra va a colapsar adentro de la zanja. Y el correctivo, que es la actividad técnica ejecutada después de un año y tiene como objetivo una condición que fue enunciado. Aquí es donde el Palacio Nacional y los centros necesitan hacer un programa correctivo. Necesitan cambiar y corregir los problemas que tienen, porque los problemas no son, pueden ser de estructura, pueden ser de instalaciones de agua pluvial en el Palacio. Cuando yo estuve ahí, planos de instalaciones hidráulicas no hay, pero sí hay planos de instalaciones eléctricas. Sin embargo, el plano de instalaciones eléctricas lo hicieron los ingenieros eléctricos de la empresa eléctrica en 1930. Mucho de ese equipo ya está prácticamente, ya no
ya no hay amianto. Han tenido entonces ellos que ir corrigiendo, pero conforme va la necesidad, esto sin tener que un programa de correctivo. Y el mantenimiento de emergencia, yo lo considero que es la actividad que ocurre después de que sucede un daño que exige mantenimiento urgente. Claro, llega alguien, agarra una piocha, mete la piocha en la tierra, rompe la tubería de agua, y eso es muy común. Ahora, no confundamos lo que es un mantenimiento correctivo con lo que es un mantenimiento, perdón, de emergencia con un mantenimiento correctivo. Es importante que los defendamos, pero es también importante que esto se haga y se recomiende. Yo creo que vamos a comenzar ya, por ejemplo, el edificio donde yo vivo ya tiene 20 años, pues ya hay que tomar en cuenta que con el tiempo las actividades pasan. Yo construí bastante, de repente una señora me llamó un día para decirme que si podía llegar a la casa. Y claro, fui a la casa a ver cuál era el problema que tenía. Me dice, mi ingeniero, fíjese que tengo un problema. Después de 30 años que no la había visto, le dije, bueno, que me alegro que hasta ahora. Fíjese que la pintura ya se me está desviando. Le dije, mire, señora, la pintura no es vitalicia, pues. ¿Acaso usted se echa crema un día y de ahí le vuelve a echar crema cuando la llevan al cementerio? Sino que usted tiene que tener un mantenimiento. Y ese mantenimiento le requiere a usted ese tipo de cosas. Entonces, es también algo, es un concepto que no hay aquí, es de tener un mantenimiento en muchas de las instalaciones que hay. Yo creo que sí es importante y esto en cada construcción que yo he hecho, por lo menos les he dejado una nota y una carta a los dueños para que tengan sus lineamientos, vean y sigan las directrices de esto. Que en este tiempo, cuando se construyó el Palacio Nacional, no habían esas procesos, no se sabía qué iba a pasar. Los materiales que habían eran una cierta de cosas. Entonces, miren, por ejemplo, miren qué belleza, los quetzales están sobre el lámpara. Estos, cuando yo llegué, pues naturalmente se limpiaron, se lustraron, se dejaron perfectamente nítidos y así es como están. Yo creo que he cubrido lo más que he podido en esto y les agradezco mucho que hayan tomado el tiempo para hacer. Estoy para cualquier condición, para cualquier pregunta o algo que quieran. Muchas gracias, ingeniero. Entonces, pues ahora procederemos al espacio de preguntas y respuestas. Entonces, para todos los participantes que tuvieran alguna pregunta, pueden formularla ahí en el espacio que tienen de preguntas y respuestas en la barra de comandos para que el ingeniero pueda leerlas. Luis Álvarez, bueno, voy a ir Okay. Voy a ir uno por uno. ¿Qué tipo de hongo o bacteria puede provocar esos desgastes en la estructura? Bueno, la humedad produce una serie de hongos que hay que hacer un análisis eh, sobre qué tipo de hongo o bacteria hay. Y les cuento que yo tuve una experiencia y por eso se las doy. Yo vivo aquí en San Ignacio y enfrente donde construyeron la estación habían unos pinos y esos pinos nos destruyeron los balcones del edificio en cuanto a pintura. ¿Y qué pasó? Mandé a hacer un análisis de pintura al laboratorio de la Universidad del Valle y nos contaron que los pinos producían un hongo y una bacteria que era contrarrestante a los pigmentos de la pintura. Y por consiguiente, entonces dimos esa bacteria y hongo a la empresa que nos hacía la pintura y entonces hizo una pintura naturalmente contra el hongo y la bacteria y después de 8 años no hemos vuelto a tener ningún problema al respecto. ¿Qué tipo de acero utilizaron para el repuesto? En esa época el acero era estructural. Era estructural y era liso, no era corrugado.
Entonces, se utilizaba ese tipo están guiando. Igual está en la estructura, el mismo acero que utilizaron para la fachareta es el mismo acero que utilizaron para la estructura en sí. Actualmente, ¿qué protección le están dejando al palacio? No le están dejando absolutamente ninguna protección, según tengo yo entendido, sino que están utilizando una pintura que no es la que nos recomendó la Universidad de San Carlos de Guatemala, que era la pintura original de Tolstoy. Yo creo y me preocupa porque si ustedes pasan viendo, y yo me he tomado la molestia de ir a las 9 de la noche a ver el Palacio Nacional, a ver cómo están, se mira todo manchado. O sea que no hay una homogeneidad en lo que están haciendo. Entonces sí es algo que hay que analizar y ver cómo haríamos para esto. ¿Cómo ve el futuro de la rehabilitación de estructuras históricas como una profesión formal? Yo creo que es algo sumamente importante de reconsiderar. Guatemala tiene, y ahora voy a tocar un temita que probablemente más de alguno le va a molestar. Cuando tengan un ratito, vayan a ver el mapa en relieve de Guatemala. Una estructura histórica abandonada. A mí me da no sé qué, el otro día me encanta ir a verlo, pero por ejemplo, el Océano Pacífico y el Océano Atlántico, yo los considero ahora el desierto Pacífico y el desierto Atlántico. Porque la parte que era digamos, la estructura que cubría el agua ya no existe. Lo que hay ahora es arena y tierra. Los ríos son ríos de arena y tierra, y el agua ya no corre. Entonces no hay una profesión formal de la cual habría que hacerlo. Pero también tengo que decirle a usted, ingeniero, que está pasando un problema que no es que a mí me moleste, pero que los mayas toda la vida lo llevaban. Y los mayas consultaron con las que eran personas de mayor edad para tener una experiencia de qué pasaba. Ahora ya no lo hacen. Yo no vi ahora a este gobierno consultarle a ninguno de los que vivimos para el terremoto del 76, que hicimos una excelente labor en Guatemala, fue ejemplar. ¿Cómo resolver el problema de la pandemia? Jamás lo vi, jamás lo vi, jamás vi a ninguno de la gente de los con los que vivimos. Nosotros no tuvimos un problema, la gente comió todo el tiempo en los lugares donde nosotros tuvimos el peso. Ahora no, ahora es una crisis, ni siquiera han podido dar el segundo bono a la familia. ¿Por qué? Porque no han consultado. Imagínense, ingeniero Cardola, que en ese tiempo nosotros nos dieron papeles a carreteras. Llegábamos en moto con nuestros hijos a la población a dejar comida porque no había otra forma de cómo llegar. Las carreteras estaban cerradas. Y yo sí personalmente creo y lo hago y siempre consulto. Si yo no sé el tema y alguien hay que consultarlo. No es ninguna vergüenza no saberlo. Al contrario, es lo más grande que hay decirle, mira vos, ¿cómo lograste resolver ese problema? Y yo sí creo que un futuro, tanto en la parte de ingeniería como en la parte de arquitectura, urge una carrera o una universidad que se encargue de la rehabilitación de estructuras históricas o estructuras consideradas como patrimonio cultural de Guatemala. La rehabilitación que acaba de Palacio solo fue cosmética, ¿sí? Complicado. El Palacio no está reparado en la parte que le digo yo del mantenimiento. Lo único que están haciendo es en la parte de la pataleta, tratando de dejar la pataleta como consideraron ellos que así era en el tiempo. Yo no creo que haya una reparación de fondo. Ingeniero, ¿cómo se ha logrado corregir la carbonatización que se nota todo el exterior? Cabalmente, por eso es que estamos hablando, porque ese es el problema que no han resuelto. Usan una pintura normal y con eso piensan que eso están resolviendo el problema. El problema no lo están resolviendo, porque esa fachaleta todavía tiene carbonización y esa fachaleta tiene necesidad
de ser resuelta con algún material. Yo les recomendé que trajéramos aquí a una persona que tuviera reparaciones de él, pero no quisieron en el tiempo, al final de esto, porque no, el presupuesto no alcanzaba. Mi pregunta es que si con estos años de humedad se tendrá que hacer un mantenimiento de reparación más constante. Quiero decirle algo a usted. Si usted tiene una casa y usted tiene un edificio, su mantenimiento debería ser constante. A mí me da no sé qué pasar en las casas y residencias de techos de teja y ver la plantación de lechuguilla que tienen en los techos allá arriba y de musgo. Por lo menos tienen 4 o 5 años de ni siquiera pasar una escoba. Entonces la humedad es terrible, la humedad es increíble. Y hay mucha gente que dice que no resiste la humedad. Claro que es dañina. Y es dañina también para la parte respiratoria. Yo sí le recomiendo a usted que ese mantenimiento y reparación sea constante. Y a usted, le pregunto, ¿cada cuánto se echa crema en la cara? ¿Cada cuánto se echa crema en los brazos? ¿Cada cuánto se baña? ¿Cada cuánto hace eso? Eso es mantenimiento. Eso es reparación constante. No se hace aquí esto. Aquí se deja hasta que el Palacio Nacional ya cuenta con un ojo que el Palacio Nacional no tiene un manual de mantenimiento. Ojalá hubiera un manual de mantenimiento. No lo tienen y no es, y tendrían que hacerlo, pero para eso tienen que conseguir personas que sepan cómo hacer un manual de mantenimiento. ¿Cuál es el criterio para no usar corruga en las varillas o cómo se logra el anclaje mecánico? Bueno, en la plática que di el 25 de junio expliqué que en esa época no había varilla corrugada. Y como no había varilla corrugada, entonces el anclaje mecánico lo hacían doblando la punta de la varilla entre los miembros estructurales. Pero no es porque no era para evitar cualquier problema del anclaje mecánico. Y eso se cambió ya en los años ya 60 por ahí, donde comenzaron ya a fabricar y en Guatemala ya venía entonces la varilla corrugada. Entonces ya no había necesidad de hacer los dobleces en los extremos de las varillas. ¿Existe un plan para reparación o cambio de tuberías de manal de agua? Bueno, si no existe, hay que hacerlo, ¿verdad? Porque hay que ver cuál es el problema. No cree usted que todos los problemas de las bagadas de agua son iguales, sino que hay que ver cómo están colocadas. Y depende de cómo estén colocadas, eso es el análisis que hay. Pero el Palacio de la Policía Nacional era más o menos parecido, aunque el diseñador y constructor no era el mismo, pero era muy parecido el criterio. Y ellos sí decidieron entonces encamisar la bajada. Y al encamisar la bajada, lo que hacen es meten esta camisa que pasa el lugar donde está ambientada la tubería para evitar entonces que el agua se siga. El Palacio Nacional tiene la capacidad de sufrir otro sismo fuerte. No sé, pero le podría enseñar yo la viga que soporta la cúpula del Palacio Nacional. Es una viga de 4 metros de alto, diseñado por ellos. Pienso yo y creo yo que primero se va a caer más y algún edificio en Guatemala del Palacio Nacional de País. Esa es mi opinión personal. Palacio Nacional dice cualquier sismo que le venga, que se tenga de una entidad. La mampostería reforzada es un sistema constructivo bien sólido y en ese tiempo ellos utilizaban códigos europeos que eran mucho más rígidos que los códigos que se usaban después. El código belga, el código alemán y el código francés que ellos usaban era un código sumamente mucho más rígido que los de ahora. Disculpe, ingeniero, ¿qué tipo de pintura recomendaron que se debía aplicar? Hay un informe que yo dejé en el Palacio de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El polvo de la pintura, porque es que ahí para la pantaleta
había que sacar, había que hacer una pintura en polvo y esa pintura en polvo mezclarla para echarla a la fachada. Esta falla la fachadeta ha afectado de alguna manera la superestructura en ningún momento ha afectado la estructura. Lo que sí es lo molesto de ver cómo están las humedades en una serie de lugares, pero no son la estructura del palacio. La estructura del palacio está muy bien concebida y muy bien delimitada. Como le digo yo no sabía y lo supe posteriormente después, que ellos ya usaban el confinamiento del complejo. Ellos comenzaron a usar el confinamiento por eso en 1930. ¿Por qué? Porque los códigos europeos que tenían experiencias de temblores y terremotos, me imagino que en el África y en algún lugar donde yo les digo que me quito el sombrero porque no conocemos, es Australia y Nueva Zelanda. Esos lugares tienen una cantidad de signos, tienen códigos extraordinarios que yo he compartido con Luis Álvarez para que veamos realmente aquí y con los de la Asociación Internacional cómo ellos han ido resolviendo y los manuales que siguen para soportar eso. ¿Cuánto tiempo se necesitará para poder restaurar el Palacio Nacional? Bueno, cuando yo llegué en el 2017, yo les dije que antes de 20 años no terminaban de reparar. Repararlo bien. ¿Okay? Hacer chapuces, pueden hacer algo para eso. Pero para repararlo bien hay que ir al fondo del problema. Si usted tiene cáncer, yo creo que el doctor no quiere solo echarle una cremita en la cara. Usted va a necesitar el medicamento para controlar la causa, no para controlar la consecuencia. ¿Qué está pasando con la pandemia ahora, con esta gripe que tenemos? Es una gripe. No es otra cosa más que otra forma de gripe. No hay medicina para soportar la causa. Tampoco hay medicina para darle a la resolución. Eso va a llevar tiempo. Yo no creo que venga medicina antes de 3 o 4 años. ¿Vale? Igual es con el palacio, para restaurarlo, va a llevar tiempo, va a llevar años. Hay que tener paciencia y hay que, si ellos están dispuestos, seguirles asesorando en la forma en que se les puede asesorar. Muchas gracias a todos por el tiempo y por haberlos aburrido en un tiempo en las 9 de las cosas. Gracias. Ok, bueno, pues les agradecemos a todos por su participación en este webinar. Gracias, doctor Hermosilla, también por compartirnos esta valiosa información y la presentación. Así que bueno, sin más que agregar, pues de nuevo gracias y que pasen una feliz noche.